Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Le doy gracias a Dios que me permite estar una vez más aquí a través de esta plataforma digital. A ver quién se conecta. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a seguir escudriñando la Sagrada Escritura. A ver quién se conecta. Dios le bendiga, mis queridos hermanos que prestan un momento a Dios para escudriñar la Sagrada Escritura. Seguimos con nuestro tema, la doctrina de los apóstoles, tema que vamos a llevar en este mes, la importancia de la sangre en el nuevo pacto. Que lleva por título la sangre purificada. Dios le bendiga a nuestros hermanos y hermanitas en Cristo que se van conectando. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, hermanos, en esta mañana. En Levítico 17:11 dice así la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por cual la misma sangre expiará la persona. Levítico 17:11. La verdad práctica, la sangre de los sacrificios en el antiguo pacto fue el único medio para recibir la purificación por los pecados cometidos. Vamos en el libro de Hebreos, capítulo 9, su versículo 21 hasta el 11. Vamos a escudriñar nuestra Sagrada Escritura. Hebreos 9, 21 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice así la palabra de Dios en Hebreos. Existen muchos materiales utilizados para la limpieza de algunas cosas que han sido contaminadas, pero en la cuestión espiritual solamente la sangre tiene ante Dios la virtud de limpiar a los hombres. Es tan importante porque en el pacto de Dios con su pueblo, la sangre purificada, veamos en nuestra primera lección en el tabernáculo y los vasos del ministerio. Y saludamos a nuestros hermanos que se van conectando en esta hermosa mañana, que toman el momento para meditar la palabra de Dios, para aprender juntos la Sagrada Escritura. Nuestro tema es la importancia de la sangre en el nuevo pacto. Título: la sangre purificada.
Eso es lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana. San Pablo escribió a los hebreos y además de esto, para continuar con su disertación de la importancia de la sangre, haciendo mención de que no solo el libro de la ley y el pueblo fueron rociados con sangre para su consagración, sino que además en otros lapsos de tiempo Moisés roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, dice así la Sagrada Escritura. Esta acción fue para consagrar el tabernáculo, que era la tienda hecha de cueros de animales donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Amén, gloria a Dios. Y todos los vasos que servirían para el servicio, también el altar del holocausto, la mesa de los panes de la propiciación, el altar del incienso. Incluso el sacerdote Aarón y sus hijos, junto con sus vestiduras sacerdotales, fueron dedicados y santificados con la sangre del carnero, y todo esto por mandamiento de Dios. ¿Quién le dijo? Vamos en la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 29 y su versículo 21. Dice así la Sagrada Escritura: y tomarás de la sangre que haya sobre el altar y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Dice así la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 29 y su versículo 21. En segunda parte nos dice: casi todo sea purificado con la sangre. Dice así. El apóstol aclaró para los conocedores de la ley ceremonial de que no todo es purificado y consagrado con sangre. Por eso escribió en la Sagrada Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Amén, gloria a Dios. Dando a entender que hubo algunas cosas que fueron limpias sin sangre. Entre ellas podemos citar el pobre que no se alcanzó para un par de tórtolas o palomillo. En el libro de Levítico, en capítulo 5 y su versículo 11, nos dice así la palabra de Dios. Vamos a escudriñar nuestra Sagrada Escritura. Levítico cinco 11. Dice así la Sagrada Escritura: mas si su posibilidad no alcanzaré para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda de 10ª parte de un epa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá
incenso, porque es expiación, dice así la Sagrada Escritura. Y en Números también nos explica también ahí las cosas de la expiación. Números 31 y su capítulo 31 y su versículo 22 hasta 23. Vamos en Números 31. Ciertamente el oro y la plata, metal de hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Dice así en Números, en su capítulo 31, versículo 22 y 23. Seguimos con nuestra lección. Dios le bendiga a nuestros hermanitos que se van conectando. La persona que llevaba el macho cabrío a Azazel se purificaba con agua. Vamos otra vez en el libro de Levítico, en capítulo 16 y su versículo 26. Levítico. y 26. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne y después entrará en el real, dice así la palabra de Dios. El apóstol, según que es la ley de Dios la que demandaba la sangre más para purificación, pues en ella está escrito en el libro de Levítico 17 y 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona, dice así en el Levítico 17:11. Pero el término y así deja lugar para algunas expiaciones, pues como se ve, algunos fueron purificadas con fuego o agua, dice. Donde podemos encontrar eso también en Levíticos 15, en su capítulo 15, su versículo 4 y 5. Vamos en el libro de Levíticos. Por eso es bonito escudriñar la Sagrada Escritura. Amén, gloria a Dios. Así juntos aprenderemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: toda cama en que se acostaba el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare a su cama lavará su vestido, lavaráse también a sí mismo con agua, y será inmunda hasta la tarde. Dice así la palabra de Dios.
Pasamos en nuestra tercera lección, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vamos a ver nuestra Sagrada Escritura, a ver qué nos dice acerca de lo que nos está diciendo. Para finalizar esta sección, el apóstol escribió, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice, haciendo notar que estas dos cosas, el derramamiento de la sangre y el perdón de los pecados, están ligados entre sí. Entre la primera parte del versículo se ve que algunas cosas podrían quedar, pero en estas últimas frases del versículo se asegura que para el perdón no hay excepción. Es solo con sangre que el pecado ha de ser perdonado. Transgredir la ley de Dios escrita en el pacto que los israelitas aceptaron era una ofensa seria para Dios, porque lo cual es pecado solo se podría pagar con la muerte. Leamos en el libro de Romanos, en su capítulo 6 y su versículo 23, a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos. Dice así la Sagrada Escritura: miembros que se rebelan contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice así en Romanos 6:23. Leamos una vez más. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice así la palabra de Dios. En este caso, por la muerte sustitutiva de un animal cuya sangre derramada en lugar de la sangre del pecado, de manera que si el pecado busca el perdón divino, necesita obligatoriamente el derramamiento de sangre. En el libro de Éxodo capítulo 12, su versículo 13, y Levítico 14:14. Vamos a leer la Sagrada Escritura, a ver qué nos dice en Éxodo 12:13. Éxodo. Dice así: y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra en Egipto. Dice en Levítico 14:14, vamos a buscar Levítico 14:14, a ver qué nos dice ahí. Dice: y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha de que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Dice así la palabra de Dios.
Saludos hermanitos que se están conectando. Dios me lo bendiga. La importancia de la sangre en el pacto de Dios radica en que el Señor ha aceptado la sangre de Cristo como pago por los pecados de los hombres. Y de esa manera, una vez purificados, puedan ser aceptados en la presencia de Dios, que es santo, santo, santo. Dice así: la importancia de la sangre en el pacto de Dios radica en que el Señor ha aceptado la sangre de Cristo como pago por los pecados de los hombres, y de esa manera, una vez purificados, puedan ser aceptados en la presencia de Dios, que es santo y 3 veces santo. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que nos acompañaron en esta hermosa mañana, en esta madrugada, a leer un poquito de la enseñanza de la palabra de Dios y escudriñar y reflexionar sobre la Sagrada Escritura acerca del nuevo pacto que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo a aceptar al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él tiene esa potestad, Él tiene ese poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Solamente hay que creer en el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Él vino, nuestro Dios Padre mandó a su único unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Gracias, hermanos, en esta hermosa mañana. Gracias, me llena de alegría que se conectaron, y ese es mi segundo video en vivo, pero ahí voy aprendiendo y juntos vamos a aprender la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios es muy bueno para nuestra vida diaria y también para nuestra corrección y conducta, es decir, la palabra de Dios, para que sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Dios me lo bendiga.